Dios, en esta hora, Padre, yo vengo atando y ligando todo espíritu inmundo, todo demonio que se quiere rebelar en contra nuestra en este lugar. Declaro que quedan atados y ligados y enmudecidos todo lo que se quiere rebelar en contra de tu palabra, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, toma el control de cada uno, Padre Santo de la gloria, que estamos en este lugar, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, yo vengo atando y ligando y reprendiendo todo espíritu inmundo, todo lo que quiere estorbar, y te pido que tomes el control de los aires, toma el control de este lugar, toma el control de mi vida, toma el control de los niños, toma el control de todo, Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Así se haga tu voluntad, Padre Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, en esta noche quiero enseñar acerca del velo, el velo, no el velo que se rompió en el templo, sino el velo que va en la cabeza de la mujer, o sea, el misterio del velo. ¿Qué es el significado del velo? ¿Y por qué es que la mujer debe de cubrirse la cabeza? Entonces, es importante que lo enseñe, porque los ministros tienen un grave problema, el grave problema de que piensan que el velo que se rompió en el templo, ese es el mismo velo que va en la cabeza de la mujer. El velo que se rompió en el templo es el velo de la incredulidad, porque la palabra misma dice que todavía el pueblo de Israel, cuando hacen sus rituales, todavía tienen la incredulidad en ellos, porque no creyeron en Jesús. Cuando Jesús murió, se rompió el velo del templo, pero no está hablando del velo que va cubriendo la cabeza de la mujer. Por eso es importante que el ministro busque la guianza del Espíritu Santo y que entienda verdaderamente la palabra, para poder enseñarle al pueblo qué es una cosa y qué es otra cosa. Pero en esta hora no voy a hablar del velo que se rompió en el templo. Entonces voy a hablar del velo que cubre la cabeza de la mujer. El misterio del velo, por qué es que la mujer debe de cubrirse la cabeza. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Dios, deme usted el denuedo de su palabra, bendito Dios de la gloria. Ok, entonces en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando está hablando de cabeza, está hablando de autoridad. O sea que cuando está hablando de cabeza, está hablando de autoridad. Y lo vamos a ver más abajo. Porque la cabeza es autoridad, es autoridad. Tenemos que tener en cuenta y conocer qué es lo que Dios está hablando cuando está hablando de cabeza. Entonces, vamos al versículo 4. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Todo varón que ora o profetiza cubierto de la cabeza, afrenta su propia cabeza, afrenta su propia, o en pocas palabras, queda dispuesto al juicio por lo que está haciendo. Si ora con la cabeza descubierta, es si no se descubre la cabeza, queda dispuesto y descubierto a los demonios. Porque el hombre no se puede cubrir la cabeza. Aquí lo estoy enseñando de una vez porque tengo que enseñarlo para que cada uno sepamos realmente qué es lo que debemos de hacer cuando estamos en la casa de Dios. Hay muchos hombres que tienen la mala maña, y lo digo así porque es para que se les quite de
entrar en la casa de Dios y están los cultos y ellos con una gorra o con un pañuelo en la cabeza o con cubiertas en la cabeza. Eso a Dios no le agrada. Eso es deshonra delante de Dios. Y cae directamente en un movimiento satánico aquel varón que hace eso, porque lo atrapan demonios, y si profetiza puede profetizar no de parte de Dios, sino de parte de un demonio, porque lo está ministrando un demonio, porque es una señal que el hombre no debe tener en su cabeza, porque la debe tener la mujer, no el hombre. Y yo le voy a explicar por qué el hombre no debe tener esa señal. Ok, entonces en el versículo 5 y versículo 6 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 6: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ok, voy a explicar este asunto aquí de lo que está diciendo. Si ora con la cabeza descubierta, es lo mismo que si se hubiese rapado. ¿Qué está diciendo Pablo cuando está escribiendo esto que el Espíritu Santo le está dando? Si no se cubre, que se rape la cabeza. Está diciendo que si no se cubre, que se rape la cabeza. Si no se cubre, es una sola con la ramera, dice la palabra. Y si se rapa, también es una prostituta. Eso dice la palabra. Las prostitutas eran las que se rapaban el cabello para reconocerlas que eran prostitutas. Por lo cual la mujer debe de usar velo. La mujer debe estar cubierta su cabeza cuando ora o cuando profetiza. Y voy a explicar un asunto donde los ministros caen en un grave error, y lo voy a explicar para que si alguien quiere contender, yo no soy de aquellos que contienden, sino que yo soy de aquellos que enseñan para beneficio de la iglesia. Entonces, en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Por eso es que no se puede cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. El hombre es la imagen de Dios. Pero a imagen y semejanza de Dios fue hecha al varón. Y me va a decir alguien: pero la mujer también. La mujer fue sacada del hombre, porque primero fue el hombre y después fue la mujer. Lo voy a enseñar, porque es importante que enseñemos la palabra de Dios como es y la expliquemos con la enseñanza, la guianza del Espíritu. Por eso es que el hombre no se puede cubrir la cabeza para orar ni profetizar, ni para predicar en un púlpito. Yo conozco a un ministro que se cubre la cabeza para predicar. Ese ministro está mal y tiene mal al pueblo también por lo que está haciendo. Entonces es importante que el hombre se descubra la cabeza y la mujer se la cubra. Entonces el hombre es gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre, del varón. Por eso es que la mujer se tiene que cubrir, porque la mujer fue sacada del hombre. El hombre lo formó primero Dios y es la gloria de Dios. El hombre es la gloria de Dios. Y luego la mujer fue sacada de la costilla del hombre, fue sacada del hombre. El hombre fue hecho directamente de Dios. Con un soplo hizo Dios al hombre.
Pero la mujer no, la mujer la sacó de la costilla del hombre. Por eso es que la mujer que no se sujeta al esposo, esa mujer está perdida, absolutamente perdida. Porque la mujer tiene que sujetarse al esposo para que agrade a Dios, porque la gloria de Dios es el hombre, y la mujer que quiere agradar a Dios tiene que sujetarse al esposo, porque la mujer es sacada del hombre para que se sujete al marido. Entonces, en el versículo 8, 9 y 10, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí está lo que estoy hablando. El varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede del varón. Porque cuando estaba Adán en el huerto, era solo Adán. Pero Adán, Dios vio que Adán necesitaba una compañera. Y Dios se la sacó de la costilla a Adán, porque la palabra de Dios dice que no había esposa idónea para Adán, por lo cual no encontró esposa idónea para Adán. Dios se la tuvo que sacar de la costilla. ¿Por qué? Porque la primera mujer que tuvo Adán, esa mujer engañó a Adán. Y es una potestad de las tinieblas. Y lo mismo, de todos modos se la sacó de las costillas de Adán, y de todos modos cayó en transgresión la mujer, porque no se sujetó a la ley de Dios. Por eso la iglesia que no se sujeta a la ley de Dios, de lo que está hablando del velo aquí, esa es una iglesia insujeta, que no se sujeta a la ley de Dios. Versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La mujer fue criada por causa del varón, no fue el varón por causa de la hembra, porque el varón fue criado primero, por lo cual la mujer tiene que tener señal de autoridad, porque el velo es autoridad. Poco a poco lo vamos a ir descubriendo, porque es importante. Vamos al versículo 10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles, ángeles de Dios, y por causa de los ángeles caídos del diablo, que son los demonios. La mujer debe de tener señal en su cabeza, debe de tener cubierta su cabeza cuando ora y cuando profetiza. Porque más adelante tal vez alguien me pudiera decir, y entonces después de orar y después de profetizar, ¿qué pasa? Entonces yo les voy a explicar dónde es donde se confunden los ministros que no tienen la guianza del Espíritu. Allí se los voy a confirmar yo qué es lo que le sirve a la mujer de velo cuando no tiene en lo literal el velo puesto. Cuando está orando y está profetizando, tiene que tener en lo literal esa señal. Pero cuando no está orando ni profetizando, les voy a explicar qué es lo que le sirve de velo a la mujer. Perdón, estoy un poco malo de la gripe. Entonces, es importante que tengamos cuidado. Entonces, al versículo 15 dice, porque el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ok, aquí es donde patalean todos los ministros que no tienen la guianza del Espíritu, donde no entienden porque no tienen luz para entender. Porque Pablo, el Espíritu Santo, no va a estar contradiciendo lo que está enseñando.
En un lado está diciendo que se cubra y en otro lado va a estar diciendo que no. O sea, aquí es donde de todos los ministros que no tienen la alianza del Espíritu Santo, patalean y confunden al pueblo. Vamos a leer una vez más. Dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ok. Cuando la mujer deja de orar y de profetizar en la congregación, le sirve el lugar de velo el cabello. Si va a ir a la mesa a orar, si va a ir a la mesa a comer los alimentos, no va a ir con el velo y tal vez ande en otro lado y va a ir con el velo y va a andar el velo ahí puesto para cubrirse. No, ahí ese momento le sirve el cabello como de velo cuando está fuera de la congregación, afuera de la iglesia. Ahí le sirve el cabello como velo para afuera. Porque los ángeles caídos se dan cuenta que esa mujer es cristiana. Por eso es que la mujer no se puede quitar el cabello. Porque el cabello le sirve de velo y le cubre la cerviz. La mujer no se puede descubrir la cerviz. Pues hay mucha enseñanza, la cual los ministros no le enseñan porque no saben. Unos no saben y otros que les vale todo. No les importa las ovejas del Señor. Entonces hay que tener cuidado dónde se mete uno, dónde está comiendo uno. Porque si nos damos cuenta, Boaz le dice a Ruth, le dice: no vayas a ir a espigar a otros campos. Cuando está diciendo la palabra, no vayas a ir a espigar a otros campos. Ruth figura de la iglesia y Boaz figura de Cristo. Y le está diciendo: no vayas a ir a espigar a otros campos. Le está diciendo: no vayas a irte a meter a otras iglesias donde esos pastores están mal. Esas iglesias están mal. No te metas a esos lugares. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. No vayas a espigar a otros campos. Recoge y come, recibe, come lo genuino. Porque el que se come lo que no sirve le va a hacer daño y en su momento va a ir a parar la tribulación por lo mismo. Porque la enseñanza no le ayuda para poder calificar. La enseñanza no le ayuda para poder calificar para novia del Cordero. Porque es la palabra la que te va a llevar a dar la estatura del varón perfecto a través de la obediencia, escuchando al Espíritu de Dios. Entonces vamos a ir a Génesis 24. En Génesis 24. Génesis 24, 63. Entonces, Génesis 24, 63, 64 y 65. Vamos a leerlo. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Vamos a explicar este asunto, aquí está increíble. Y dice la palabra del Señor así en el versículo 64. Rebeca, porque está hablando de Rebeca, porque a Rebeca la fue a traer el siervo de Abraham para esposa de Isaac, pero ella venía en camino y aquí Isaac salió al campo, y de eso es lo que está hablando aquí en el versículo que estoy agarrando yo. Lo estoy explicando directamente. Entonces vamos a ver qué hizo Rebeca cuando vio a Isaac. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Ok. Hizo lo mismo y descendió del camello, donde venía montada en el camello Rebeca,
que iba a pasar a ser esposa de Isaac, se bajó del camello. Vamos a ver en el versículo 65. Y dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Le preguntó al siervo que la fue a traer para esposa de Isaac. Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Vaya, imagínate lo que te estoy enseñando aquí. Cuando lo vio, tomó el velo y se cubrió. Porque esta es una señal de sujeción. Esta es una señal que ella dio a entenderle allí a Isaac, que ella estaba dispuesta a meterse bajo la cobertura, bajo la autoridad de Isaac. Y era una señal de autoridad que esa mujer traía. Por cuando lo vio, se puso el velo y se metió bajo la cobertura de Isaac. Aquella iglesia que no se cubre la cabeza no se mete bajo la cobertura de Jesucristo, porque no obedecen a Jesucristo, no obedecen a la enseñanza del Espíritu Santo. Esta es palabra que el Espíritu Santo la dio. Entonces es importante que la mujer se cubra la cabeza para que tenga la señal por causa de los demonios y por causa de que debe de obedecer a Jesucristo, debe de tener esa reverencia delante del Señor, ponerse el velo, porque esa es la señal que es la novia del Señor, es la esposa de Jesucristo. Por eso la iglesia es importante que obedezca y es importante enseñarle. Porque si no se le enseña, ¿cómo la iglesia va a saber? Hay muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios que quieren ponerse el velo, pero los ministros no las dejan. ¿Por qué esas mujeres quieren ponerse el velo? Porque esas mujeres son hijas genuinas de Dios y el Espíritu Santo es que les redarguye que se pongan el velo. El Espíritu Santo es que les está diciendo que se pongan el velo. Pero los ministros no tienen el conocimiento y entonces no dejan que el pueblo se ponga el velo. ¿Por qué? Porque están ciegos y sordos, porque no oyen al Espíritu. Yo termino con esta enseñanza y la dejo en tu corazón para que sea edificado tu corazón y que Dios haga lo que va a hacer en tu vida y que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios ilumine tu rostro, tu vida, para que tú califiques y te vayas como novia del Cordero de Dios y no te quedes sufriendo en la tribulación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.